Hola amigos, buenas tardes en este jueves 6 de marzo de 2025. Taller 172, los años de cuidar de los padres. Saludo a Luis María Blanco Aguirrezábal, que ha venido hoy mucho antes y que dice: buenas tardes, Fernando. Un tema delicado has propuesto hoy. Espero que podamos comportarnos correctamente con todas las personas mayores. Luego comento algo sobre esto, Luis María. Angélica, que plantea una pregunta. Buenas tardes, profesor Fernando y compañeros buscadores. ¿Qué tema tan importante? Pregunta. ¿Un guía ya trascendido podría comunicarse por medio de una persona física? Te respondo cuando acabe el tema de hoy. Angélica. Aina Canet. Buenas noches, Fernando y amigos. Saludos desde Valencia. Elena Álvarez. Buenas noches a todos. Claudia. Buenas tardes a todos. Sandra Robert. Buenas tardes, estimado profesor y amigos buscadores desde Zaragoza. Arnaldo Hernández Viera, saludos cordiales desde Puerto Rico. AZ, saludos Fernando y buscadores. Miguel Ángel Medrano, buenas tardes, queridos y apreciados Fernando y compañeros buscadores. Un saludo cordial desde Guatemala. Hernán Torres, buenas noches Fernando, saludos a todos los amigos buscadores. Y Luis Colindres, buenos días, Fernando y buscadores, desde Concord, California. Vale, ahora ya te sitúo, Luis. Bien, voy a iniciar hoy una costumbre nueva, y es que ya ha empezado el taller, son las 8. Voy a decir qué temas tengo previstos preparar para los próximos talleres. Y así, cuando no tenga ningún tema, pues si alguno quiere, o cuando tenga, alguno quiere, plantea temas para talleres por venir. Luna Lunera, buenas tardes. Justo me encuentro en esa situación. Ya van 2. Hay otro que también me ha dicho lo mismo. Es duro. Quiero hacerlo lo mejor posible. Lo harás, Luna Lunera. Paco Navas, buenas tardes, noches, Fernando, y a todos. Bien, pues los temas que tengo en mente, apuntados ya en el cuaderno, son los siguientes. Mal, sufrimiento, divinidad y nosotros. Ese es un tema. Porque alguien habló de qué es el mal, el sufrimiento, pues hablemos de ese tema. Otro tema, cómo reconocer a un hijo con un nivel bajo, desde muy pronto. Otro tema, recompensas en el camino. Y por último, otro tema, atraso esencial en gran dificultad, en situación de gran dificultad. Este será el 175 porque es un tema especialmente novedoso. De forma que hay 4 talleres próximos, no tienen por qué ser los 4 siguientes, se puede intercalar alguna proposición que hagáis de tema antes de estos. Pero el 175 será el de la gran dificultad. Bien, pues vamos a ver el tema porque os va a llegar a todos, nos llega a todos. Yo ya lo pasé hace años. Y por tanto, pues es conveniente tocarlo. Todos vuestros padres van a fallecer. Y quizás también tengáis que tener en cuenta a los suegros, los padres de la pareja. Y tal vez la cosa se agrave y alguno tenga que venir a vivir a vuestra casa. Esta etapa es una más en la etapa de la vida, en las etapas de la vida. Dijimos el día pasado que la vida era como una sesión continua de cine en la que pasamos de una dimensión a otra. Y siempre estábamos en el cine, con la familia. Bueno, para hoy me conviene más hablar de teatro y decir que la vida es una larga obra de teatro en la que hay etapas que podríamos llamar actos o escenas. Está la escena de cuando empieza la vida en común, que pues es muy bonita, indudablemente. Luego, pues quizás lleguen algunos hijos. Y la vida con los hijos pequeños también es preciosa, porque los hijos pequeños, aunque dan algunas latas,
llorando por la noche y cosas de esas, pero en general son una fuente de satisfacción, de alegría y de gozo. Luego los hijos crecen y ya empiezan a ser más ellos y a alejarse de los padres. Y cuando ya tienen 14, 15, 16 o 18 años, pues ya empiezan otro tipo de circunstancias y de problemas que son mayores. Luego se emancipan y se van. Forman pareja, forman un hogar y se desprenden del hogar, del núcleo inicial. Es una etapa nueva y sobre todo es etapa cuando se queda el nido vacío y se van todos. Todos han formado su propio hogar, pero es ley de vida. Y años más tarde llega esta etapa, la etapa en que los padres ya no pueden cuidarse por sí mismos. No pueden hacer la compra, la comida, ir al banco, ir al médico y necesitan la ayuda de los hijos. Es una época de más trabajo, una época que os llegará entre los 45 y los 60 años, aproximadamente. No digo que dure 15 años, pero cada progenitor pues va a dar trabajo. Bueno, es una ocasión de crecer, precisamente porque hay esa dedicación extra. Ya hemos dicho que cuando la vida es así, horizontal, pues no se avanza. Es una época placentera, todo sale bien, todo va bien, no hay problemas. Y cuando hay un problema, es cuando realmente se tiene ocasión de crecer y se puede aprovechar la ocasión de crecer. Es un escalón. No los dos padres van a tener finales iguales. Es posible que sean separados y distintos. Y es posible que uno se vaya muy rápidamente y que otro tenga una enfermedad larga y pues os pese más esa enfermedad. Lo que es conveniente, yo defiendo que es conveniente ver la etapa venir, para que os preparéis con antelación, para que no os coja de sorpresa y para que vayáis ya mentalizándoos. Salvo que sea un caso de accidente o muerte súbita, pues en general lo más normal es pues, unas enfermedades típicas de la edad ya muy avanzada, una enfermedad larga. Preparaos emocionalmente porque es bueno que habléis con los hermanos para hacer un plan de colaboración de cómo lo vais a enfocar, para que estéis ya con los antecedentes puestos y no haya que improvisar y sepáis las posturas de los hermanos, porque puede haber personas que quieran colaborar, pero también podría darse el caso de que algún hermano pues no esté muy por la labor. Bueno, lo que no debe ocurrir es que el comportamiento para con los padres que van a dar un problema durante un tiempo corto, 4 años, pues genere un enfrentamiento y un distanciamiento que va a durar pues 30 años. De manera que el buscador y los hermanos más cercanos a él evolutivamente deben procurar evitar el distanciarse, enfadarse con alguno hermano posible que no quiera dedicarse a trabajar con los padres. Que no se separen los hermanos por esa situación un poco más difícil de cuidar a los padres. Y uníos los comprometidos, los hermanos comprometidos, los que estéis dispuestos a hacerle la vida agradable y a sacrificaros por los padres, uníos y trabajar como si estuvierais solo vosotros, pero sin hacerle nada, sin hacerle rechazo, sin generar rechazo hacia un posible eventual hermano
que no quiera colaborar. También hacéis eso en otros órdenes de la vida. En evolucionar estáis los avanzados, y los que no están en esta línea, pues no miran nada de lo que miramos nosotros. No es cuestión de perdonar al hermano que no colabora, sino es cuestión de comprender. Si no ha pasado la meta volante, la asignatura pendiente del sentido del deber, no va a sentirse obligado. Le digáis lo que le digáis. Entonces, si lo conocéis y sabéis dónde está y no ha pasado el sentido del deber, pues no tendrá sentido del deber. Y debéis comprender su forma de pensar y de ser, que no es como la vuestra y que no es acertada, pero se trata de comprender, no de perdonar, porque no estamos en disposición de perdonar. No tenemos ninguna superioridad ni ninguna autoridad. Si falláis tanto, el que falla tanto en atender a los padres bien, como el que falla en no distanciarse con el hermano que no quiere hacerlo y poner paz entre el resto de hermanos, está fallando a su nivel de evolución. Y eso un buscador no lo puede hacer. Por eso es una obligación. ¿Por qué? Pues porque los padres, por muchos fallos que tuvieran, cuando les tocó ser padres, cuidaron de la prole y le dieron casa, comida, techo, cama, educación, y todo eso durante 20 años. Nosotros, como hijos, no vamos a estar 20 años cuidando a nuestros padres. Serán unos pocos años. Menos quizás que dedos hay en una mano. Por tanto, la deuda es de 20 años y el pago se hace en 4 o 5 años. Por eso, pues, tienen todavía saldo a su favor y por eso hay que cumplir con esa obligación. Pero yo recomiendo que, de ser posible, cada cual esté en su casa, porque alterar la costumbre de 50 años de vida en común puede originar problemas con la pareja. Y en cambio, si a los progenitores de él se ocupa él, de los progenitores de ella se ocupará ella. Y así cada uno atiende a sus dos progenitores. Y tiene que ir el hijo. Yo defiendo eso. Tiene que ir el hijo. Y mejor incluso que vaya solo, sin la pareja. Porque con uno basta. En esas visitas que duran toda la tarde, si van dos, uno pierde el tiempo. Porque la conversación la va a llevar uno con el progenitor. Y por tanto, pues no tiene sentido que vayan dos. En esas conversaciones hay silencios largos, porque basta estar, hacer compañía. El padre o la madre, la persona el progenitor que se ha quedado solo, le basta con la compañía de su hijo o de su hija. Le es suficiente con eso. Se trata de hacer compañía y de normalizar la vida tanto como sea posible, con una persona que tiene las facultades mermadas. Y por eso yo recomendaría sacar al padre o a la madre de la casa, siempre que se pueda, a un parque,
a una cafetería, sacarlo de lo habitual, de su escenario habitual, de la casa, mientras podáis. Ofrecerle planes, llevarle con el coche a una localidad distinta, a ir ahí a una cafetería, en lugar de hacerlo en donde vivís. Que la persona sienta que todavía puede ver mundo. Llegará un momento en que no podréis más que llevarla en coche a la ciudad en la que estáis. Y llegará un momento en que ya no podéis llevarla en coche, porque la silla de ruedas será un inconveniente. Mientras podéis ofrecerle planes. Luego ya no se podrá. Y finalmente no se podrá mover de la mesa donde suele comer. Y más adelante no se podrá mover de la cama. Si salís de la casa, que debéis hacerlo, que beba algo en un bar. Incluso turnad el bar, para que así haya más sensación de que la vida es normal. Porque, lo aprendí en mi tiempo, el gusto es el último sentido a disfrutar por las personas mayores. Ya ver, pues no disfruta, ni oler, ni oír, pero el gusto es el último sentido con el que se disfruta. Y digo beber porque pues darle algo de comer puede estropear la comida siguiente que tenga que hacer en casa. Reservad las fuerzas. Usad los apoyos externos que hay en la sociedad de hoy, como residencias de día, para que en la medida de lo posible sigan saliendo y tengan un trato con otras personas que no sea exclusivamente el hijo o la hija que va a visitarle. No os sorprenda si el primer día no le gusta y sale con muy mala opinión de cómo ha sido el día, porque es posible que al día siguiente ya le conozcan, le traten y lo pase divinamente. Y nunca más ya vuelva a opinar que la residencia no le gustó. Usad esos apoyos externos para reservar las fuerzas, porque yo digo 5 años, pero pudieran ser más, en algún caso extremo. Y otro tema que también es a recomendar es medid el radio de acción de vuestro progenitor con problemas de salud. Fijaros que hace unos años viajaba por toda España, a lo mejor, o por toda vuestra nación. Pero de unos años a esta parte ya los viajes ya no son de 1000 kilómetros, son de 100 o 200 en todo caso. Y quizás ni siquiera sale de la ciudad en coche. Y más tarde ni siquiera usa el coche, porque ya no se fía de sus fuerzas. Fijaos en el radio de acción. Cuando empezáis a atenderlos, podéis llevarlos a otra ciudad, a otra localidad cercana, en el coche. O podéis sacarlos andando. Y llegará un día en que no podéis sacarlos de casa. Y llegará un día en que esté siempre sentado en la mesa. Y después en la cama, acostado. De forma que, conforme el radio vaya disminuyendo, daos cuenta de que el final se acerca. Vivimos tanto como nuestro radio de acción. Esa es la medida importante para saber cómo avanza la despedida. Hasta dónde puede llegar. Que viva el mundo con vosotros. Que salid todo lo posible para que tenga con vosotros, con su hijo, con su hija, la vida más normal posible.
si estuviera en una residencia, sacarla de la residencia, aunque sea con la silla de ruedas paseando por allá, por cerca, y acabar en un local público, en una cafetería, tomando algún refresco, una Coca-Cola, un Fanta, un café, un Colacao, algo que a ella le guste, a esa persona. Y tenéis que olvidar cómo se portó con vosotros cuando estabais en casa. Debéis ser perfectos, agradables, amables, incluso si el padre se portó mal, si fue maltratador psicológico. No lo tengáis en cuenta. Lo pasado ya pasó. Vuestro deber, por ese cuidado que los padres tuvieron de nosotros de pequeños y no tan pequeños, hasta que nos emancipamos, tenemos la obligación y el deber de cuidar de ellos y hacerles la vida lo más agradable posible. Deber y también pagar karma que sin duda hemos cosechado en nuestras primeras ocasiones. Cuando vivimos por primera vez, éramos todos maltratadores. Más o menos tiempo, pero éramos muy animales. Por tanto, hay que pagar, hay que compensar con un comportamiento exquisito, con personas que no se portaron quizás todo lo bien que hubiera sido de desear, pero que tenemos la obligación de con ellos portarnos de manera exquisita. Y esto es, vamos a ver qué temas habéis sacado hasta ahora. Luz María Blanco, sí, sin duda os portaréis bien. Todos los buscadores se portarán bien con sus padres. Se portarán no bien, perfectamente bien, porque os sale de dentro y es obligación. Es obligación. Angélica hace una pregunta difícil, porque ¿un guía ya trascendido podría comunicarse por medio de una persona física? Bueno, esa persona tendría que ser una persona sensitiva. No me gusta la palabra medium porque hay mediums bien reales y mediums imaginarios o ficticios o falsos. Por tanto, yo prefiero hablar de persona sensitiva, que es así que tiene contacto con las personas trascendidas. Pero trascendido, la palabra guía es algo que decimos nosotros y nos referimos a nuestro guía, al que tenemos. Pero no sé de nadie que haya dicho yo soy un guía a una persona física. Sí sé de personas físicas sensitivos que reciben mensajes de personas ya difuntas para transmitírselo a sus hijos, para que estén tranquilos, para que sepan que está bien. Siempre el mensaje es en el sentido de positividad, tranquilidad, felicidad, no me pasa nada, el de arriba. Lo que no sé de nadie que haya dicho que soy un guía, transmite esto. Lo de guía es como una especie de conversación entre buscadores. Es un diálogo entre buscadores. Pero las personas que han trascendido se pueden comunicar con un sensitivo. Y a veces los usan para dar mensajes a sus seres queridos. No sé si con esto te respondo, Angélica. Yendo más abajo, dice Luna Lunera, y espero que no me haya dejado a nadie. Es duro y quiero hacerlo lo mejor posible. Bien, si el hogar es un hogar estructurado en el que los padres, los dos, han sido buenos padres, han apoyado a los hijos,
les han ayudado humanamente hablando, no hablo ya de evolución, humanamente hablando, les han ayudado y les han apoyado y no han tenido ningún tipo de maltrato con ellos, esta situación se puede vivir con gran unión, refuerza la unión de la familia, de esa familia estructurada y unida. Ahora, si hay algún elemento en la familia, en los que viven en la casa, que es niveles 1 o 2, entonces ahí puede surgir la dificultad. Si es el progenitor, uno de los dos, el que está enfermo o el que está menos enfermo, pues puede ser duro, pero a causa de ese progenitor que no sabe estar. Si es un hermano, puede ser duro si no comprendes, Luna, si no comprendes, si comprendes que él no puede hacer otra cosa que lo que hace, porque le has localizado en ese diagrama que hemos dicho, que lo puse colgando en un vídeo, y si sabes cómo está y no ha pasado el sentido del deber, tiene que comportarse así. Entonces, no te lo tomes como algo duro, una dureza. Es un comportamiento obligado por su parte. No será como el tuyo, porque tampoco tú estás en ese nivel. ¿Eh? Y lo harás bien. No lo mejor posible, sino bien, plenamente bien. Basta con que pongas el corazón y olvides cualquier agravio que tu padre o la persona que está débil haya hecho. Eso hay que olvidarlo. Hay que olvidarlo porque han pasado muchos años y las personas, cuando hacen agravios, no pueden hacer otra cosa por la escala de la evolución. Eso vosotros ya lo sabéis. Por tanto, para vosotros no debe ser duro el pasar esa etapa. Debéis compensar con vuestro cariño y dedicación y con vuestro servicio las dificultades que pueda haber en una familia en la que no todo el mundo se comporta de manera perfecta. No he saludado a Paco Navas, creo que decía, buenas tardes, noches, Fernando y a todos. Shuga, hola Fernando y amigos buscadores, buenas tardes, noches a todos. Y Andrés Andrómeda, que dice, buenas noches a todos, queridos buscadores, profesor Fernando, y hoy es tema importante, nuestra familia. Sí, no creo que haya nadie que haya hecho alguna pregunta. Miguel Ángel Medrano, Manuel Kant, buenas noches, hermano mayor, así me gusta. Miguel Ángel Medrano, a mí ya me tocó. Primero fue con mi papá, luego con mi mamá, después con mi suegro y luego con mi suegra. Mi mamá vivió en mi casa y para mí fue una grata experiencia. Aproveché la convivencia. Sí, si hay unión, si la madre ha tenido unión con sus hijos, por supuesto que cada uno decide cómo resuelve la situación. Y efectivamente, habiendo buena convivencia y buena vivencia vital en todo el tiempo, pues sería muy grata experiencia. Y se puede aprovechar. Es como, pues, volver a la casa, volver al hogar, cuando está ya los padres y uno tiene 15 años y vuelve de unas vacaciones que ha pasado en una colonia del colegio. Pues vuelve a la convivencia con la madre. Y sigue Miguel Ángel Medrano. Mi papá en 1995, mi mamá en 2015, mi suegro en 2016 y mi suegra en 2024. Cierto que hubo algún hermano que no ayudó, pero en mi caso no reclamé nada de ninguno, como tampoco los cuñados. Sí, esa es la postura. Perfecto, perfectamente.
No, no hay que reclamar. Cada cual hace lo que le sale del interior. Y si no le sale más que pasar, pues hay que aceptar. No hay que imitarles, desde luego, pero hay que aceptar. Y tomarlo como no un, no un desplante, no un agravio, sino no darle importancia. No darle importancia. Sucede, sucede, porque en un hogar con varios hermanos es prácticamente estadísticamente imposible que todos sean buenas personas que están en el nivel 3C, que son las últimas 2 flechas o ascensos o asignaturas pendientes que aprobar, y hayan aprobado las 6 restantes. No, eso si hubiera un hijo, sí, y con 2 más difícil, pero si hay más de 2 es estadísticamente imposible que se dé esa situación. De forma que es lo más fácil que en una familia de 4 hermanos haya alguno que no quiera hacerse cargo de los padres en sus últimos años. Lo más normal. Es seguro, es seguro. Miguel Ángel Medrano sigue. Los cuidamos hasta el final, en el cuidado nocturno, en turnos programados con los hermanos que participaron. Claro, claro. Esa es la forma constructiva, fraterna y filial de llevar la cosa. Porque efectivamente, hay que hacer turnos si vive en nuestra casa. Y al final, el final, el último año o los últimos meses, pues hay que tomar medidas de algún tipo para acompañarla permanentemente. La persona en los últimos meses no se puede quedar sola. Y entonces, pues, si hay economía, pues viendo quién va a hacerse cargo de esa persona. Y si no hay economía, para que nadie se encargar a nadie, contratar a nadie, entonces tienen que ser los hijos, turnándose incluso las noches. Sí, porque la noche no se le puede dejar sola a esa persona. Y por tanto, pues hay que poner los medios. Y eso, entre los hermanos responsables, se puede llevar muy bien. Nosotros éramos 3 y fue todo estupendamente. Si un día un hermano no puede o le viene mal, pues el otro le suple sin ninguna dificultad. Eso es lo bueno de la unión entre hermanos. Dice José Miguel Estapa Álvarez. Buenas noches. Me viene muy al día el tema de hoy. Lo estoy viviendo. Gracias. Pues nos pasa a todos. Nos pasa a todos. Antes o después nos pasa a todos. Y se puede vivir bien. Se puede llevar bien el tema y que sea un elemento de unión y un elemento de buen recuerdo. Como cuando pase, los hijos pues estuvieron al quite y cumplieron con su obligación y con su deber filial. Y los que no, si hubo alguno que se desentendió, pues de ese tema no se habla. De ese tema no se habla con él. Dice Luis Colindres, hoy día yo resido con mi hijo menor y su mamá, mi ex. Ella está un poco enferma. Mi suegra, de 86 años, aún vive. Le asisten programas sociales para ancianos. Yo perdí a mis padres en edad temprana. Ya. Bueno, vais a tener que tomar decisiones, tomar iniciativas y resolver inconvenientes porque esa situación de tener un progenitor y cuando
se cuida de los suegros, pues los suegros son igual que el progenitor, genera situaciones imprevistas, situaciones que nunca se han presentado antes al, al sujeto, a vosotros. Y por tanto, pues hay que improvisar, hay que improvisar. Y consultando con los hermanos, pues se ve la mejor solución. Y a lo mejor al buscador que esto escucha le toca eh, templar gaitas para que las cosas se desarrollen bien. Porque puede ocurrir pues situaciones pues casi de gran dificultad. De gran dificultad si la enfermedad se prolonga, si lleva a haber peligro de muerte, si hay que llevar al hospital, en fin, se complican las cosas en algún momento, al final, y no siempre se puede estar todos de acuerdo, pero hay que procurar que las cosas no se salgan de madre y nadie levante la voz. En esas circunstancias dolorosas y difíciles. Y por eso conviene estar preparado, para que todo transcurra lo más suavemente posible. Y por descontado, siempre fuera de la persona que está en sus últimos tiempos. Dice Spiderman, buenas tardes. Yo me porto bien con mi padre, aunque él siga tratándome no tan bien. Pero desde ya que cuidaría de él ante una situación de dificultad. Sí, sí. A un buscador no le cuesta, le sale de dentro. Y sigue inspirando. Y ya se encuentra con algunas afecciones a sus 67 años. Sí. Los que tienen nivel de evolución bajito, niveles 1 y 2, se cuidan mal interiormente, se dan muchos disgustos y ya con 67 años puede tener algunas afecciones. Bueno, eso ahí no se puede hacer nada, pero sí en el hecho de cuidarles como si hubieran sido unos estupendos padres. No digo que se pueda imitar, porque en realidad uno no sabe, si no ha sido ese su caso, no sabe cómo se hubiera comportado un padre estupendo con él. Pero por lo menos que un buscador se porte como un estupendo hijo con su padre, aunque éste no lo hubiera sido cuando le tocó actuar. Yo defiendo o mantengo que a los buscadores eso no les va a costar. Les sale más bien de dentro, porque tienen muchas asignaturas aprobadas, todas, y están cerca de la plenitud. Y por eso les sale comportarse con plenitud. Dice Yandrisus Andrómeda, me recuerda todo esto un poco a la segunda película de Nuestro Hogar, subtitulado en español, y me pareció grata y trascendental. Un mínimo explicable de lo que debe ser algo grande. Ya me gustaría que nos pusieras esa película, la segunda versión, porque yo la segunda versión creo que no la he visto, ni sabía que existía, más que hace poco alguno de vosotros lo dijo. Si se puede ver por televisión, por internet. Yo como no la he visto, Jan, no te puedo responder. No te puedo responder. Esa época es la última ocasión que tenemos de hacer algo bien por nuestros padres. Y por eso, pues hay que aprovecharla. Hay que aprovecharla. Otro tema que no he apuntado, pero que lo tengo en la cabeza es muertes rápidas y lentas. ¿Qué diferencia hay? Por supuesto, de seres queridos, de los padres. Porque es muy distinto una cosa de la otra. O sea que lo apuntaré cuando acabe el taller. Muertes rápidas y lentas es un tema que también conviene tratarlo para estar preparados.
Y dice Jan Drieschus, algo grande a propósito de la evolución aquí vivida. Es que cuando se considera la vida en su aspecto total, considerando también la evolución, aumenta la importancia de la vida, aumenta el valor de lo que hacemos aquí, aumentan nuestras posibilidades. Si solo vivimos en el plano material, pues es menos trascendental, es más plana la vida. Pero teniendo en cuenta que estamos aquí para evolucionar y cumpliendo con ese cometido, la vida se enriquece y surgen posibilidades nuevas y surgen personas nuevas que se acercan y que son como hermanos. Dice, se ve bien eso mismo en el film. A ver si nos pones, Jan, el título de esa segunda versión. Yule, Gabón, yo estoy viviendo ese momento. Bueno, pues ánimo, Yule, ánimo. No es que sea fácil, porque además no hay experiencia, pero con la mentalidad y las costumbres y el conocimiento de un buscador es mucho más fácil. Puede haber alguna situación que se salga de lo normal y que nos pille desprevenidos y nos cause dolor. Pero es mucho más fácil que para una persona que no se ha preocupado de estas cosas. Tenemos la ventaja en muchos aspectos por ser buscadores. Dice Luis Colindres, mi padre murió cuando yo tenía 10 años, 1965, y mi madre falleció unos meses después de yo cumplir 21 años, en 1976. Y me porté bien con ella. Fui su último hijo. Ya. En general, sí, los hombres mueren antes que las mujeres. No solo porque ellas son más jóvenes, sino porque se han cuidado peor. Porque los padres que mueren, que tenéis vosotros, pues generalmente todos fumaron. Y todos tomaron chiquitos, todos los días. Y entonces eso estropea los pulmones, la vejiga, el hígado, eso estropea. Y se los llevan antes. Y el portarse bien con ella, pues es característica de un buen hijo. Y eso es característica de una persona bien evolucionada. Y por eso estáis aquí. Dice Mari Pérez López, discrepo en todo. Creo que mejor morir en soledad, como un esquimal o un nativo sioux, o un elefante o un perro. Entregarse y descansar, morir en paz. Ay, Mari. Bueno, ya sabes que aquí no se trata de convencer a nadie. No se trata de dictar normas a nadie. Se trata de decir, hay esto. Y el que lo quiere, lo coge. Pero tampoco esto de la forma de acompañar a los padres en sus últimos años, tampoco es una regla, ni una cuestión de los círculos o las reglas. No. Es sentido común aplicado a una situación que es nueva. Que tú eliges morir en soledad, como un esquimal, como un nativo sioux. Bien, pues yo no te diré que te equivocas, ¿no? Es tu voluntad y es tu persona. Entonces, eres perfectamente autónoma. Lo único que te puedo decir es que quizás cuando llegue la ocasión, o sea, que desde fuera, desde lejos, se pueda un poco creer
una postura, pero cuando llegue el momento, pues el apoyo y la ayuda y la necesidad vital de comer, de no pasar frío, pues haga a lo mejor aconsejable el tener una ayuda cercana. Pero no vamos a hacer ningún debate sobre eso. Cada cual enfoca su vida como mejor le parece. Y morir en soledad o morir acompañado no interviene, no influye todo lo que estamos diciendo aquí de los buscadores, de la entrega y de la perfección. No influye. Dice Jan Drieschus, la antropología enseña del sentido de tribu y las tribus no dejaban solos a los mayores. Yo no he estudiado antropología. ¿Dónde está? Que me he movido. Ah, sí. No, tampoco puedo decirte, Jan Drieschus, porque yo no he estudiado y no sé de antropología. Yo he estudiado historia en general, pero no antropología en concreto. Dice AZ, en mi caso no sé cómo va a ser uno de mis progenitores, porque la relación se rompió hace muchos años. Haré lo mejor que pueda, pero no sé cómo. Si se acercará, si no, ya. Sí, bueno, pues desde luego nosotros, los hijos, cuando hablamos de nuestros padres, no tenemos otra opción que verlas venir. Sobre todo si hay una situación, pues así, de distancia durante mucho tiempo, ¿no? Verlas venir, a Z, efectivamente, verlas venir. Ah, vale, pues lo apuntaré. Nuestro Hogar 2 está en YouTube. Además, en alta definición en Disney Plus. No sé si tengo Disney Plus o no, pero gracias, Miguel Ángel. Nuestro Hogar 2. Dice Mari Pérez López. Si puede ser, mirando las estrellas. Vale, estupendo, estupendo. Eso no te lo va a impedir nadie. Eso no te lo va a impedir nadie, Mari. Dice Yandrisu, sí, ponemos en el buscador de YouTube lo siguiente. Nuestro Hogar 2, película completa en español. Y se ve la segunda y la primera también sale. Vale, magnífico, magnífico. Dice Paco Navas, estoy de pleno en ello y puedo constatar, tras 3 años en esta situación, que la experiencia es, muy bien, cada vez más enriquecedora en todos los aspectos. Cada vez me resulta más fácil y me siento más pleno. Muy bien, Paco, muy bien. Conforme más lo acepto, más ayuda recibo. Siento que los guías están al quite, claro, porque es una situación difícil por lo novedosa. Se compensa la dificultad con el cariño que siente seguro un buscador, porque ya ha avanzado mucho. Y efectivamente es enriquecedora. Aunque pueda tener algunos días de situaciones un poco difíciles, pero no tristes ni desagradables, simplemente difíciles, que pueden plantear un problema de consenso a los hermanos. ¿Qué hacer ante una situación realmente ya extrema? Pero todo se puede resolver. Y efectivamente es para sentirse más pleno. El comprobar que hace las cosas bien y el tener el apoyo de los guías es para sentirse satisfecho y reconfortado. Dice Luis Colindres, doy gracias por experimentar en esta vida ser abuelo de 14 nietos, 7 nietos y 7 nietas, una bisnieta y un bisnieto, 3 hijos y una hija, y me porto bien
dando mi amor y tiempo. Claro. Pues tienes trabajo, Luis, tienes trabajo. ¿Mm? Y todo equilibrado. 7 nietos y 7 nietas. Bueno, enhorabuena por los bisnietos, porque nietos tenemos todos, pero bisnietos no todos. Hay abuelos que se mueren siendo solo abuelos. Yo tengo posibilidades, pero todavía estoy en el nivel de abuelo. No he pasado a bisabuelo. Y me porto bien dando mi amor y mi tiempo, claro. Es que los abuelos, su mayor alegría, si han tenido una buena relación con la familia, con sus hijos, es recibir la visita de los nietos, de los hijos y los nietos. Y bisnietos si los hay. Y disfrutar con ellos, porque se disfruta con ellos. Igual que se disfrutó con los niños cuando eran pequeños. Y igual que se disfruta con los hijos cuando están en casa. Y cuando vienen a vernos. Sí. Bien, pues aquí lo dejamos. El próximo día seguiremos con uno de los 5 temas que hemos comentado hoy. Hasta entonces, amigos.